Hola mundo, en este video les voy a platicar acerca de habilidades extrasensoriales, como por ejemplo la clarividencia y canalización. Son los casos de dos personas extraordinarias, una mujer de nombre Lotte Platt y un hombre llamado Hanussen, quienes fueron tema de estudio en un artículo desclasificado de la CIA, y por eso me di a la tarea de investigar más sobre estos personajes. Tuvieron una vida asombrosa debido a sus habilidades, y por lo mismo me pregunto si la CIA habrá tenido contacto con estas personas para obtener algún tipo de beneficio. Quédate para conocer estas historias. Lotte Platt nació en 1895, medía más de 1,80 metros de altura, tenía una buena educación y hablaba varios idiomas con fluidez, incluido el inglés. Mientras asistía a la universidad, una holandesa con habilidades extrasensoriales de nombre Akeringa le dijo que poseía un don psíquico. Después de sufrir una grave enfermedad, Lotte probó con habilidades psíquicas y descubrió que la mujer había acertado. A pesar de que practicó mucho, su salud mejoró, pero no lo suficiente, por lo que se sometió a una operación que la alivió. Sin embargo, gracias a esto empezó a hacerse de gran reputación como clarividente. Se enfocó en cultivar su don extrasensorial y experimentó visiones cuando manipulaba objetos antiguos o pertenecientes a personas vivas o recientemente fallecidas, como joyas, huesos, piedras, prendas de vestir, cartas, cajas de cerillos, entre otros. A diferencia de la mayoría de los psíquicos de este periodo, ella no necesitaba entrar en trance para lograrlo. La policía alemana contrataba frecuentemente a Lotte Platt para localizar a los delincuentes. Ella siempre estuvo abierta a que se pusieran a prueba sus habilidades. En la primavera de 1929 se sometió a las pruebas de un comité de médicos y profesores en Berlín. El Dr. Paul Sonner, editor de una revista psíquica alemana, junto con el Dr. Gustav Pachenstegger de México, recopilaron informes y entrevistas. Afirmaron que Lotte solo necesitaba tocar un objeto, a diferencia de otros médiums de la época, que lo amasaban, estrujaban o retorcían para obtener información. No solo tuvo visiones, sino que sintió muchas sensaciones, entre ellas presión, calor, frío, dolor y ansiedad. Los peritos compararon sus descripciones con declaraciones juradas, testimonios y registros históricos, encontrando un alto grado de concordancia. Se realizaron 38 experimentos, de los cuales, según Sonner, 28 tuvieron éxito, 5 fracasaron y 5 dieron resultados mixtos. En su contribución al informe siguiente, Pachenstegger comparó los poderes de Platt con los de María Reyes, una mujer mexicana con facultad de clarividencia, señalando que ambas padecían dolencias corporales y eran capaces de sentir dramáticamente toda la gama de sensaciones provocadas por los objetos asociados. Las diferencias notables fueron que Platt no necesitaba estar en trance y podía establecer una relación psíquica con el objeto sin tocarlo. ¿Te gustaría saber más de María Reyes? Házmelo saber en los comentarios. Las descripciones dadas tanto por Platt como por María Reyes sobre eventos históricos y objetos relacionados con individuos vivos, muertos o desaparecidos resultaron correctas muchas veces. Esta es la razón por la que el Dr. Pachenstegger y otros investigadores insistieron en el beneficio potencial de la psicometría como ayuda para las investigaciones policiales. En 1931, Platt ayudó a los anticuarios alemanes, o sea, a las personas que verifican los eventos de la historia con materiales derivados de la evidencia, a identificar, fechar y clasificar por sexo y posición social un conjunto de huesos humanos excavados cerca de Borch, en Hessen. Sus comentarios incluyeron lo siguiente: oigo hablar latín y tengo ante mí algo absolutamente católico romano. Siento que tengo que inclinarme y arrodillarme. Hago la señal de la cruz y tomo las cuentas del rosario entre mis dedos. Aquí Platt hizo el movimiento de contar las cuentas con sus dedos. Veo muchos monjes. Este hueso ha pertenecido a un obispo o a un abad. Luego toma otro hueso y dice: este hueso pertenecía a una persona de posición muy orgullosa. Siento que debo inclinarme ante él.
Era muy alto y de constitución ancha, tenía los ojos hundidos. Lo veo llevando alrededor del cuello una gruesa cadena de oro. También lleva una corona. Debe haber sido un rey o un emperador. Ahora lo veo parado ante una catedral. Tiene dos torres muy elevadas. Hay 15 escalones que conducen a los grandes portales. Ahí veo a su majestad avanzar las escaleras hacia arriba, vestido con un traje muy caro. Tiene cadena de oro y trae una corona en la cabeza. Mucha gente se inclina ante él. Ha sido muy cruel y ha sido responsable de muchos desvivimientos durante las guerras. Tiene una conciencia muy mala y para calmarla, ha construido muchos monasterios y ha hecho grandes donaciones de dinero a los pobres. El yacimiento arqueológico, donde se descubrieron los huesos, era un cementerio monástico milenario, donde según los registros fueron enterrados monjes, abades y reyes. ¿Tocarías los huesos de gente desvivida para ver si puedes percibir su pasado? En una entrevista, Platt dijo que cuando actuaba como medium, podía ver espíritus no con una visión interior, sino con sus ojos corporales clarividentemente. En tales ocasiones, estaba en un estado de ensoñación pasiva, como si estuviera mirando el cine. Entre ellos, declaró, y lo siento, a mediados de los años 30, su sentido de clarividencia aparentemente se había desarrollado hasta el punto de permitirle percibir auras. Añadió que a un ejercicio psíquico relacionado con una persona viva, a veces le podía seguir una visión de clarividencia sobre una persona fallecida vinculada a esta persona. Lotte prefirió que le dieran a elegir objetos de personas fallecidas. Ella se sentía atraída por ellos. Los describió diciendo, es como si alguien me hablara al oído, no como si estuviera diciendo cosas, sino como si tuviera que repetir lo que escuché. La misma CIA hizo un reportaje sobre la señora Platt. Lo escribe alguien llamado GZ, haciendo referencia a la investigación del Dr. Tanaeff llamada Experimentos con la señora Lotte Platt para poner a prueba su don de percepción extrasensorial, publicado en su revista de parapsicología de 1929. El escrito dice lo siguiente. En 1928, Tanaeff pudo probar a la medium Lotte Platt durante varias semanas. Junto al Dr. Tanaeff, decenas de hombres cultos, periodistas, médicos, jueces, entre otros, estuvieron presentes y participaron en estos experimentos, en los que se ofrecía a la medium un objeto psicométrico, un sobre abierto o sellado, un lápiz, una cartera, entre otros, y se le pidió que describiera al propietario del objeto. Los resultados obtenidos fueron bastante positivos, porque se registraron muchos más aciertos que fallos. Un acierto destacable fue el siguiente. Respecto al objeto ofrecido, la medium dijo: esta señora está todo el tiempo agarrándose las muñecas. ¿Se va a desvivir dañándose las muñecas? La verdad es que esta señora tenía mucho miedo de ser enterrada estando aún con signos vitales, por lo que insistió en que le dañaran las muñecas antes de enterrarla. Tanaeff decidió examinar a la señora Platt para ver si era sensible a ciertos químicos y sustancias como mercurio, plata, oro y azufre. Estas sustancias se podían encontrar en diversos medicamentos homeopáticos. Los resultados de estos experimentos, en los que la medium debía identificar qué metales estaban presentes en las botellas que le presentaban, fueron un gran éxito. Según los experimentadores, el Dr. Tanaeff y otras personas, habían pocas dudas de que la señora Lotte Platt tenía un gran talento paranormal. Lotte, en 1930, viajó a Londres para hacerse pruebas en el Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica. De ahí viajó a Guatemala, donde conoció a su futuro esposo, el diplomático alemán Otto Bonn. Vivieron en Berlín y en Sudáfrica. En 1947 se mudaron a California. Lotte ahí se hizo famosa por sus lecturas en Hollywood. Su esposo murió en 1961 y Lotte falleció en mayo de 1979 en Panorama City, California. Interesante la vida de la señora Platt. ¿Habrá sido real o una simple coincidencia que Lotte Platt pudiera describir personas
y eventos históricos con solo tocar un objeto. ¿Qué piensas tú al respecto? La segunda historia es de un hombre llamado Hanussen. Nació en 1889 bajo el nombre de Hermann Stanschneider, en Moravia. Fue un judío que por intereses propios se volvió al nazismo. Tras la Primera Guerra Mundial hizo un acto de hipnosis en Berlín, el cual lo lanzó al estrellato, donde a pesar de su origen judío, se relacionó con la élite alemana y los nazis. Existen numerosas experiencias de Hanussen con relación a Hitler, pero lo que voy a mencionar aquí solo son sus vivencias relacionadas con las predicciones y el misticismo. En 1931, Hanussen compró una imprenta en Breslau y comenzó a publicar una revista de ocultismo de nombre Hanussen Bunte Wochenschau. Esta revista se hizo popular en Berlín y se imprimía quincenalmente. Usó las ganancias de su editorial y de sus espectáculos teatrales para comprar una mansión que se le conoció como el Palacio de lo Oculto. Lo renovó y lo convirtió en un lujoso teatro interactivo para juegos de adivinación. Los invitados se sentaban alrededor de una gran mesa circular y colocaban sus palmas sobre un vidrio con símbolos iluminados desde abajo. Las luces de la habitación bajaban de intensidad como en una sesión de espiritismo, y varios trucos se llevaban a cabo en la dramática presentación de las profecías de Hanussen. Él predecía eventos de la vida de los individuos presentes. Su predicción más famosa ocurrió el 26 de febrero de 1933 en este Palacio del Ocultismo, cuando realizó una sesión espiritista donde predijo el incendio del Reichstag, el evento que ayudaría a Hitler y al partido nazi a tomar el control absoluto de Alemania. Otra anécdota que se menciona es que Hanussen acudió a ver a Hitler, quien estaba angustiado y por temor a predicciones negativas mantuvo la reunión en secreto. Hanussen colocó a Hitler en un asiento en el centro de la habitación, examinó sus manos, examinó su cabeza, se sumergió en un trance místico y dijo: «Veo la victoria para ti, no puede ser detenida». En 1932, mientras Hanussen estaba en un bar, fue desafiado a predecir el ganador de una carrera de autos del día siguiente. Después de insistir, Hanussen escribió 2 nombres en una hoja de papel, la dobló y la metió en un sobre. Esto fue puesto bajo la custodia del barman, quien atendía las instrucciones estrictas de que se dejara sin abrir hasta después de la carrera. Hanussen escribió: «Uno de los pilotos ganará mañana, pero el otro morirá». Los 2 nombres estaban en el sobre. Durante la carrera, ganó el piloto de nombre Manfred von Brauchitsch y murió Prinz George Christian. Después de la carrera, se afirma que el sobre se abrió y se encontraron los nombres del piloto que murió y del que ganó, tal como Hanussen lo había predicho. Varios días después, un periódico de Berlín informó que Hanussen había persuadido al club alemán de que Prinz no participara en la carrera, pero los funcionarios del club no tomaron ninguna medida. ¿Tú hubieras hecho caso a la predicción de Hanussen? El informe de la CIA, escrito por el Dr. Dietz con el título «Un experimento psicométrico exitoso con el clarividente E. Hanussen», dice lo siguiente: en 1930, Hanussen visitó los Países Bajos y dio sesiones espiritistas en varias ciudades holandesas. Cuando dio una sesión pública en La Haya, Dietz tenía muchas ganas de estar presente, ya que quería poner a prueba las facultades paranormales de Hanussen. Dietz, sin embargo, no pudo estar ahí, sino que envió a su esposa a la sesión con un objeto psicométrico. El objeto era una carta escrita en 1796 por el clérigo Jan Sharp, que vivía en Rotterdam. Sharp era muy conocido en Rotterdam, donde predicaba desde hacía muchos años. En la primavera de 1796, lo llamaron para visitar a un prisionero que había cometido varios robos audaces, robando una gran cantidad de dinero a 2 ciudadanos ricos. Fue condenado a la horca. Para su sorpresa, Sharp descubrió que el prisionero era un hombre muy amigable, muy educado y que había leído los libros de Spinoza y Voltaire. Los 2 caballeros se hicieron muy amigos. Aunque había recibido una educación excelente,
Pronto comenzó a caer en el libertinaje y perdió todo su dinero. Desesperado, se subió al primer barco que encontró y llegó a Róterdam. El 20 de mayo iba a ser ejecutado, pero la noche anterior tomó un objeto afilado y lo pasó por su cuello. Moribundo, pero todavía vivo, fue ejecutado. Unas horas antes de su ejecución, le escribió una carta a Sharp. Y fue esta carta la que le fue entregada a Hanussen en un sobre abierto para que la utilizara como un objeto psicométrico. Hanussen no sacó la carta del sobre, sino que la mantuvo en la mano todo el tiempo. Sus impresiones fueron las siguientes. Cuando empezó a hablar, era claro que se encontraba en un estado de gran inquietud. Caminando nerviosamente de un lado a otro, dijo: tuvo una vida llena de acontecimientos, una gran lucha interior. Este hombre fue muy mal juzgado. Murió hace mucho tiempo, pero aún no lo olvidan. Poseía grandes dotes mentales. Era un genio. Unos minutos más tarde, Hanussen continuó. Una vida que terminó con un grito de desesperación. ¡Qué final tan terrible! Finalmente gritó en voz alta: ¡suicidio! Mientras pronunciaba estas palabras, Hanussen se agarró repetidamente la garganta con los dedos. Según el Dr. Dietz, las impresiones de Hanussen eran correctas en lo que respecta a los puntos más importantes de la vida del prisionero. Hanussen fue encontrado sin vida, probablemente por miembros de la SA, en marzo de 1933. No está claro por qué la SA lo hizo. Si descubrieron sus orígenes judíos, si fue por haber prestado dinero a muchos altos mandos nazis para pagar sus deudas de juego, o por la conspiración en torno a los nazis. Una versión sugiere que él tenía conocimiento previo de que el incendio iba a ocurrir y que como resultado lo predijo en una sesión espiritista antes de que sucediera. Esto puso nerviosos a los nazis, quienes lo desvivieron semanas después del incendio. A pesar de que a Hanussen también se le considera como un charlatán, ¿por qué la CIA habrá rescatado esta anécdota? ¿Será cierto? ¿O quieren que quizás esto se filtrara por alguna razón? Sin duda, las percepciones extrasensoriales han sido un tema fascinante y controvertido a lo largo de la historia. A pesar de que hay artículos señalando la falta de evidencia sólida sobre estos estudios, no puedo evitar pensar que hay mucho de cierto en todo esto, porque es muy común que las habilidades extrasensoriales sean menospreciadas por no cumplir con los estándares de verdad científica o por no tener intereses monetarios detrás. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que hay algo de verdad en estas habilidades? ¿O piensas que todo es producto de la imaginación? ¿Conoces a alguien que haya experimentado algo similar? ¿O incluso te ha pasado a ti? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que piensas. Nos vemos en el próximo video.